Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. Hoy justamente el primer programa del año, así que un muy feliz 2015, Dios mediante lo mejor en este año que está comenzando para cada uno de nosotros, y también que los deseos que hemos planteado, que siempre se renuevan, puedan Dios mediante también ser cumplidos en este año 2015 que está comenzando. En el día de hoy nos acompaña la Intendente de Montevideo, profesora Ana Olivera. Gracias por estar en Quién es Quién. No, muchas gracias por la invitación. Intendenta por 6 meses más, después ya deja su cargo y asume como viceministra de Desarrollo Social. Efectivamente, voy a culminar mi mandato hasta el 8 de julio y después me incorporaré al Ministerio de Desarrollo Social. Como profesora, ¿qué nota se pondría usted, ahora que ya está casi que terminando la gestión? Y la autoevaluación es algo muy subjetivo. Prefiero evaluar cuánto cumplí, porque uno no es solo lo que cumplió, sino cómo lo cumplió. Y en realidad yo considero que estamos a esta altura casi en un 90% de cumplimiento del compromiso con los ciudadanos. Y en algunas áreas, porque como siempre pasa, uno planifica, pero la planificación requiere ajustes, hemos hecho más de lo que nos habíamos propuesto hace 4 años. En otras áreas pensamos que íbamos a culminar el periodo habiendo solucionado determinados temas que van a estar encaminados, pero recién serán culminados en la próxima administración. Así que yo hablo de un 90% de cumplimiento y bueno, y todavía quedan para digamos, estos 6 meses de trabajo intensos. ¿Y llega al 100? No, no llegamos al 100. Hay un tema, sin duda alguna, que está vinculado con el tránsito de Montevideo, que vamos a dejar encaminado, ¿verdad? O sea, 23 de enero se abre la licitación del Centro de Gestión de la Movilidad, que va a ser un elemento sustantivo porque va a coordinar los semáforos, va a poder utilizar la tecnología que está arriba de los ómnibus. Las cámaras aplicarán multas tanto de exceso de velocidad como de cruce con luz roja. Automáticamente. Es decir, va a haber un antes y un después, pero es decir, no va a estar instalado, no lo voy a ver yo en funcionamiento. Lo voy a ver en funcionamiento, pero no desde la Intendencia, desde la vereda de enfrente. ¿Cuánto tiempo lleva una vez que se conceda esa licitación? Bueno, primero que nada hay que partir de la base que todos los plazos se cumplen. Entonces estamos hablando de septiembre, octubre Bueno, o sea que ya en este 2015 tendría que estar a fin de estar año operativo. La primera etapa operativa, porque va a ser además, está planificado en etapas progresivo. Quizás, bueno, muchos no recuerden, pero en realidad este era parte de los proyectos que estaban incluidos en el préstamo que habíamos solicitado al BID, que el BID nos había aprobado, pero que no tuvimos los votos en la Junta Departamental, y decidimos al igual que la ampliación de Boulevard Artigas, al igual que las bicicletas públicas, hacerlos con otros recursos, en este caso con recursos propios. Esa es una parte, y me quedan 2 obras estratégicas que hemos encaminado enormemente, como son la zona de actividades logísticas, que estamos también en un proceso bien importante, más allá que Martín Di Barbure, que es el que está al frente, se va para la OPP, pero prácticamente el llamado a expresión de interés está realizado, y la unidad alimentaria de Montevideo, que terminamos todo el proceso de compra de expropiaciones de tierras, culminamos la aprobación, 2 años llevó la aprobación de la ley en el Parlamento. Posterior a eso instalamos el directorio provisorio, se culminó el proyecto ejecutivo, realizamos todas las conversaciones básicamente con el Ministerio de Ganadería, y esto es bien importante, porque todos los acuerdos se llevaron adelante con el ministro Aguerre, que continúa en esa responsabilidad, y ya hicimos el llamado a expresión de interés. O sea que esas son obras que son de carácter estratégico que se verán en el periodo próximo. ¿Por qué no acepta una reelección si le quedan cosas para hacer? Porque hace 1 año y medio tomé esta decisión, y las cosas que estamos terminando ahora, si yo me hubiera sentido en campaña electoral, no las hubiera culminado. Pero es frecuente que un intendente quiera repetir. De hecho, el Frente Amplio, salvo excepciones, normalmente es el camino que han seguido. Ehrlich no es porque no quiso, es porque no quisieron. No. Solamente Mariano repitió.
Tabaré Vázquez fue intendente un periodo, Mariano fue 2 periodos, Ricardo un periodo y yo voy a estar un Ricardo periodo. Ehrlich porque no es porque él no quería, sino que hubo otra decisión política. Puede ser. En Si mi era caso, por él... yo tomé la decisión hace 1 año y medio. La campaña electoral por Montevideo comenzó al otro día que asumí. Y desde ese lugar tomó un carácter mucho más intenso en el que uno tenía que tomar la decisión si dedicarse a la campaña, es decir, a contestar, a medir eso que a veces la gente que está afuera no tiene la medida de lo que es eso que llaman costos políticos, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera medido todas esas cosas, hay una cantidad de acciones, de actividades que llevamos adelante durante todo el 2014 que no hubiera tenido la cabeza para la gestión. Me dediqué a la gestión. ¿La desgastó esa campaña política que arrancó el otro día? Al contrario, es decir, me llevó a tomar decisiones, primero que nada, uno tiene que tener clara conciencia de que en la etapa de la sociedad en la que vivimos, todo debe ser ya. Y en la gestión de gobierno, es decir, para culminar procesos, para culminar obras, a veces se requieren 2 o 3 años. Y uno tiene que ser capaz de alguna manera, prepararse para eso y decir, bueno, la gente quiere que esto sea ya. Hablemos del tema de la limpieza, ¿no? La limpieza. Dimos vuelta a la página. Dimos vuelta a la página en un proceso que implicó un plan que llevamos a cabo prácticamente íntegramente. Nos falta unos poquititos que se van a ver en estos 6 meses y después esa alianza con la ciudadanía. Si uno se desespera, uno no cumple. ¿Se arrepintió en algún momento de la decisión de decir sí a la candidatura? No. No, sabes que esto es algo que tiene que ver justo con esa misma resolución que tomé hace 1 año y medio, y es sentir que en realidad, es decir, no tenía nada para reprocharme porque no, dadas las conversaciones, yo podría haber estado mucho más tranquila. Había sido de hecho, estaba nombrada ministra de Desarrollo Social. Más allá que yo estaba convencida, y eso lo hemos conversado muchas veces, que la ministra tenía que ser Marina Arismendi. Son conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años. Y simultáneamente con eso había armado el equipo del ministerio cuando se me propuso por parte de Asamblea Uruguay y del MPP, o sea, le hacen la propuesta al Partido Comunista, dado que no están dispuestos a aceptar la candidatura que estaba propuesta en ese momento de Daniel Martínez, y que no había los votos en el plenario departamental, y aparte había una decisión de todos, unánime, de que debía, no era que algunos pensaban que tenía que ser múltiple, porque bueno, después con el diario El Lunes es más sencillo, pero en realidad la decisión unánime era candidatura única. Y después de eso no se llegaba a acuerdo, por lo tanto se hace esa propuesta, es decir, y ven como una posibilidad que sea yo tomé la decisión final 2 días antes, después de tener la entrevista con el presidente electo. No había asumido aún como presidente, en el cual me quedó claro que no iba a haber los votos necesarios para ninguna de las otras 2 candidaturas. ¿Qué me decidió? Una de las cosas en que siento que hemos cumplido a cabalidad, no solamente por obra y gracia de este equipo de gobierno, no, ni siquiera personal, no, eso por descontado, sino por una acción colectiva que es la instalación de los 8 municipios de Montevideo. Usted sabe que inicié y arranqué mi campaña electoral en el primer acto haciendo lo que todos me dijeron que no debía hacer. Bueno, hice muchas cosas que me han dicho que no debía hacer. Entre ellas que dediqué los 8 minutos que tenía para hablar a lo que significaba el proceso de descentralización para Montevideo y lograr eso que hacía 20 años que habíamos soñado, que era tener gobiernos locales electivos. Hice muchos otros disparates, ¿no? Salir en una montaña de basura allá en Felipe Cardoso, cuando, bueno, todos decían que la planta de disposición final de residuos iba a colapsar,
y hoy poder decir que cumplimos y tenemos taludes, captura de biogás, quema de gas metano, contribuimos a disminuir el efecto invernadero y tenemos planta de tratamiento de lixiviados. Ese mismo Frente Amplio que le pidió y usted termina aceptando la candidatura, ¿la respaldó? ¿Siente que tuvo respaldo el Frente Amplio en su gestión o la dejaron un poquito sola? Yo creo que hay un fenómeno que se ha dado en estos últimos 10 años y es que frente a la magnitud de ser gobierno nacional, los gobiernos departamentales quedamos un poco relegados de la atención de la propia fuerza política. También debo decir que en realidad cada vez que necesité hablar con la presidencia del Frente Amplio, siendo Grobeto presidente o siendo Mónica presidenta, es decir, allí estuve pero usted le ha pegado inmediatamente. propios y ajenos, toda la gestión le han dado bastante. En realidad también está lo que sale, o sea, yo he sentido obviamente que hubo cuestionamiento de los propios, pero en realidad, es decir, hubo un convencimiento que atacando a Montevideo se podía mellar las posibilidades de ganar el gobierno nacional. Esa es mi opinión de cuál fue la estrategia de los partidos tradicionales, lanzando el partido de la Concertación y golpeando sistemáticamente sobre Montevideo. Creo que fue pero ¿era frecuente o no ver legisladores, por ejemplo, Frente Amplio defendiéndolo a usted, o usted tenía que defenderse sola? No, yo me defendí bastante poco sola del punto de vista de la comunicación, eso también son temas que hemos hablado. Creo que durante un buen periodo pensé que las obras hablaban por sí solas. Montevideo estuvo en obra a los 5 años, Van Escayán, quizás porque tuvimos la posibilidad. ¿Usted no le sugeriría al Frente Amplio que para el próximo intendente lo apoyen un poquito más? ¿Lo defiendan un poquito más? Yo creo si es que gana el Frente, ¿no? Yo creo que va a ganar. Bueno. Eso es lo primero. Pienso que hemos trabajado muchísimo para dar respuesta a los problemas pero le de Montevideo en el siglo XXI. Muchachos, respalden un poquito más. Y en tercer lugar, creo que en esta última etapa de la departamental del Frente Amplio, sobre todo durante el año 2014, tuvimos un respaldo de la departamental del Frente Amplio que no habíamos tenido inicialmente. También nosotros fuimos mucho más comunicativos con la departamental, es decir, en un contacto permanente con su equipo de dirección y con una presencia nuestra trasladando información cotidianamente, que también creo que desde ese punto de vista dio resultado. Creo que siempre el relacionamiento entre quienes tenemos responsabilidades y nuestra fuerza política tiene que estar sobre la mesa para refrescar y airear ese vínculo. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién con la intendente de Montevideo, profesora Ana Olivera.